Aleluya. Ahora sí denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Qué alegría, después de unos pequeñitos problemas técnicos. Y si hay alguien ahí que me pueda ayudar a checar que el audio esté bien en su teléfono, se los voy a agradecer, que toda la imagen esté bien. Y ya después deja su teléfono y abre su Biblia, ¿ok? La semana pasada, no antepasada, ¿verdad? Hablábamos acerca de ser un vaso de honra, evitando las disputas, evitando las discusiones y enseñando la palabra de Dios de manera amable, ¿verdad? Hoy tenemos el cierre de las epístolas escatológicas y pastorales. Hoy terminamos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Amén. Así es que hoy terminamos, arrancamos nueva clase, introducción al Nuevo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento, y estamos seguros que va a ser de gran bendición. Nos quedamos en la página 213, ya hemos orado para que el Señor nos hable. Le voy a pedir que abran sus Biblias en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y cuando lo tengan, dicen un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Aleluya. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. Digan conmigo bien fuerte, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Ávaros. ¿Qué más? Vanagloriosos. ¿Qué más? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién, que de Dios, que tendrán apariencia de qué, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Qué son? Hombres que corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los enseñadores irán de mal en peor. Los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Miren, ante el peligro, ¿qué le dice? ¿Y qué es lo que nos va a librar del peligro que nos menciona anteriormente? Dice, persiste sabiendo de quién has aprendido, y persiste ya que desde tu niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, eternamente ¿qué? Preparado. Diga conmigo, las escrituras me preparan para toda buena obra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, si son tan amables.
¿Cuántos creen que una de las cosas que estamos viviendo hoy es esta? Dice que vendrían tiempos donde habría hombres amadores de sí mismos. Toda la gloria y la honra y el honor y la majestad, ¿para quién debe de ser? Para Dios, ¿verdad que sí? A mí me da mucha risa que nos promovemos o se promueven más las personas que el mensaje. ¿Se han dado cuenta de eso? Todo mundo quiere aparecer en la foto del póster, ¿verdad? Todo mundo quiere aparecer en la pantalla como el predicador más grande. Todo mundo quiere ser el reconocido, el conocido. Y a veces nosotros como iglesia alimentamos eso. ¿Por qué? Porque nos interesa más las personas que se aman a sí mismas que el mensaje que se predica. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Nosotros tenemos que darle más valor al mensaje que al mensajero. El apóstol Pablo dijo: porque siervo inútil soy, ¿verdad que sí? Somos. Solamente somos instrumentos en sus manos. A veces nosotros sentimos que no recibimos una palabra de Dios si no viene de una persona que busca su fama reconocida. Y muchos de ellos, y lo digo con mucha vergüenza por causa del evangelio, tienen ese problemita, que quieren aparecer y quieren ser famosos y quieren aparecer en todas partes y quieren ser los reconocidos. Yo no sé cuántos de ustedes han notado que en nuestra iglesia, cuando hacemos algún flyer, algún diseño de alguna predicación, de algún mensaje, lo único que aparece en letras chiquitas abajo es el nombre del predicador. En las quotes aparece una imagen de acuerdo al tema de la palabra de Dios que estamos tratando. Pero se imaginan si en cada diseño que hiciéramos apareciera la foto del pastor Arel Salinas ahí, y en cada quote apareciera el pastor Arel Salinas, y en cada flyer y en todas partes el pastor Arel Salinas. ¿Saben cómo se le llama eso? Marca personal. No tiene nada de malo en los negocios, pero tiene mucho de malo en el evangelio. Porque en el evangelio la persona más importante que existe, la persona que merece la honra y la gloria y la persona que debe de ser conocida y reconocida es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Nadie más que Cristo Jesús. Así es que, mis queridos hermanos, personas que nos escuchen en algún momento de sus vidas, personas que verdaderamente amamos la palabra de Dios, tenemos que entender que solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Y que cuando Dios nos use grandemente y la gente hable acerca de nuestra persona, entendamos que no están hablando de nuestra persona, sino que están hablando del que actúa y obra con poder en nosotros. Siempre les he dicho acerca de esa canción, no sé si la han escuchado, que dice: burro, no te equivoques. ¿Nunca la han escuchado? ¿Sí? No. Es una canción que relata la historia del burro que iba entrando a Jerusalén. Hace una reunión con los animales, con otros burros. Recuerdan que Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal montado en un pollino, ¿verdad? En un burro. Entonces la historia relata el burro contándole a todas sus amistades cómo la gente le aplaudía, cómo la gente levantaba las palmas delante de él, se abrían paso cuando él iba pasando por Jerusalén, se sentía lo máximo. Entonces comienzan a romperle su burbujita y comienzan a bajarlo de la nube, y empieza a decir el predicador: burro, no te equivoques, no era a ti a quien aclamaban, no era a ti a quien adoraban, no eran a ti a quien gritaban y le abrían paso, era aquel que iba sobre ti. Hoy en día, y lo digo con mucho respeto, hay muchas personas que comienzan a ser usadas y les gana el amarse a sí mismos, la vanagloria y la soberbia. Se les olvida que no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús.
Alguien dice amén, déle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Así es que cuando Dios le comience a usar grandemente, recuerde darle la honra y la gloria a aquel que la merece. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, diga conmigo, ávaros, que quieren enriquecerse a costa del evangelio. Que si no hay dinero de por medio y no hay un salario, ya no se predica la palabra de Dios. Ya no se cumple con el trabajo en la obra de Dios. Pero lo que Pablo decía era totalmente lo contrario. En la abundancia, en la escasez, haya o no haya, coma bien o coma mal, yo seguiré predicando la palabra de Dios, porque ese es nuestro llamado. ¿Alguien dice amén? Pero también habrá personas vanagloriosas. Diga conmigo, vanagloriosas. Una persona vanagloriosa es esa persona que siempre habla de él. Todo sucede por causa de él. En la iglesia nada sucede por causa de los instrumentos. Todo sucede por el poder que obra en nosotros, que es el Espíritu Santo. La Biblia es clara. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Somos solamente edificadores en las manos de Dios, pero el poder que obra cambiando y transformando vidas es el poder del bendito Espíritu Santo. Amén. Apláudale fuerte a ese Rey maravilloso. Diga conmigo, soberbios y luego blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Será que estamos viviendo el tiempo donde las personas, donde el ser humano ha caído en esta desgracia? Estamos en los últimos días. Las cosas que escuchamos en las noticias son terribles. Hijos desobedientes a sus padres, ingratos, malos, impíos, sin afecto natural. Anoche precisamente me decepcioné. Mi esposa le gustaba escuchar a un padrecito que parece como si tuviera una enfermedad mental. Se está haciendo muy famoso y se ríe bien chistoso, y apenas habla el español. Y habla mucho acerca de las parejas, y mi señora le da mucha gracia escucharlo por las cosas que dice, que se van y que se operan y que andan todos y todo eso. Le hicieron una entrevista y le dijeron, padre, ¿usted es homosexual? Y no contestó. Siguió la entrevista y resultó que él no escondía lo que él era, que los apersinados iban a tildarle de pecador, pero que la gente usaba la Biblia para condenar, no para amar a las personas. Un sacerdote ordenado, predicando la palabra de Dios, y homosexual, haciendo ver como algo normal la depravación que la Biblia condena. La Biblia es clara cuando dice: ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y sigue la lista, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Vivimos en tiempos, diga conmigo, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. Llegaría el tiempo en que la sociedad y la religión a lo malo le llamaría bueno, y a lo bueno le llamaría malo. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Iglesias cristianas que durante mucho tiempo no permitían la ordenación de homosexuales practicantes, ya lo están permitiendo hoy en día. Vivimos tiempos muy peligrosos. De esos tiempos está hablando el apóstol Pablo. Pero no solamente aborrecedores de lo bueno, sino como traidores. Diga conmigo, traidores. Traidores primeramente de su fe, apóstatas, conociendo la verdad, la transgiversan para satisfacer sus propios deleites, sus propios deseos. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién.
Toda la depravación que existe hoy en día es porque se aman más los deleites antes que a Dios. Que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Personas buenas que no le hacen daño a nadie, carismáticas, pero solamente es apariencia. ¿Me siguen hasta aquí? Pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Dile al que está a tu lado, a estos evita. Vamos a la página 213. Para ser un vaso de honra, escoja amigos y relaciones ¿qué? Sabiamente. Las malas amistades, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. El cristiano de hoy en día, si quiere ser un vaso de honra delante de Dios, tiene que aprender a ser selectivo y a escoger a sus amistades. ¿Alguien dice amén? Y tiene que escoger las relaciones que tenga sabiamente. Como obispo de las congregaciones de las casas en Éfeso, Timoteo tiene la responsabilidad de pastorear las ovejas de Dios. Él no debe permitir que las falsas enseñanzas se propaguen como una enfermedad mortal entre las personas. Las falsas enseñanzas en la iglesia es como un cáncer que la va consumiendo poco a poco hasta que la destruye. El deber del pastor es evitar que esas falsas enseñanzas lleguen a la iglesia, a la congregación. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces dice, Timoteo no debe permitir que los falsos maestros se mezclen con sus miembros, como si fuera un lobo que entra en el redil de las ovejas. ¿Para qué? Para destruirlas. Si usted piensa que todos los caminos llevan a Roma, está equivocado. Si usted piensa que todas las religiones son lo mismo, está equivocado. Si usted piensa que se puede tener amistad con el ecumenismo y tener una sola religión y llevarnos bien sin importar la doctrina, y que cada quien predique lo que quiera sin importar nada, está totalmente equivocado. La Biblia dice que las falsas enseñanzas y los falsos maestros son como lobos que llegan a destruir a las ovejas del redil. Nosotros debemos de amar a las personas, pero debemos de luchar en contra de las falsas doctrinas y no darle la oportunidad ni la entrada a los falsos maestros, ni siquiera a que hagan un comentario, menos cederles el púlpito. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo especialmente en la iglesia anglosajona, por la cual le pido que oremos mucho? ¿Sabe quiénes están predicando en los púlpitos? Hombres de negocios, no siervos de Dios. ¿Sabe quiénes están enseñando desde los púlpitos? Actores, personas famosas, personas de influencia, no siervos de Dios. ¿Sabe a quiénes se les da la oportunidad de pararse en un púlpito? A motivadores que no tienen nada de cristianos, que hablan de Dios pero que dentro de ellos no son cristianos. ¿Y saben dónde se escudan todos y cada uno de ellos? Se escudan en que a Dios lo que le importa es el corazón. Cuando usted escuche decir, yo soy un motivador y los que más me persiguen son los cristianos, los que más me critican son los cristianos, empiece a averiguar por qué los cristianos no quieren a esas personas. ¿Será porque hablan de Dios, dan mensajes motivacionales, pero con sus actos lo niegan? Personas que hablan de Cristo y que mientras hablan de Cristo sale de sus bocas malas palabras en el mismo mensaje que están diciendo. Parece que no han leído que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas y que de toda palabra que salga de nuestras bocas nos juzgará Dios. Hoy pareciera
que con tal de estar bien con la sociedad y de atraerla, debemos de darles y predicarles un mensaje light. Todo está bien, no te preocupes, Jesús te ama. Sí, Jesús te ama. Tal y como eres, ven a sus pies. Pero una vez tienes un encuentro con Él, empieza el cambio y la transformación, las obras que demuestran y que son el fruto de tu salvación. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Hoy en día lo que la iglesia está consumiendo son consejos de personas apartadas de Dios que un día le conocieron. Empezaron como cristianos y terminaron como simples personas, contribuyendo a comunicar el mensaje que a ellos mejor les parece, de la manera que a ellos les parece. Nosotros como iglesia debemos de tener y cultivar el temor a Dios, porque un día le vamos a dar cuentas a Dios. Diga bien fuerte conmigo: un día el Señor me va a pedir cuentas. Yo espero que nos estemos preparando para eso, porque Dios te va a pedir cuentas de tu vida, de la vida de tus hijos, de la vida de tu familia, de tu vida espiritual, de tu relación con Él, de tu servicio a Él, de los dones que te dio, si los usaste o no, de las obras y del cambio y de la transformación. Un día el Señor nos va a llamar a cuentas para recompensar a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. La mayoría de falsos maestros empezaron bien, pero terminaron mal, de acuerdo a las escrituras. Se apartaron, fueron arrastrados por otras ideologías y por otros mensajes que no están en la Biblia. ¿Por qué? Por ser amadores de sí mismo, por la fama, por la avaricia, por la vanagloria, por la soberbia. Él debe de asumir una posición firme contra estos falsos maestros. ¿Sacarlos de dónde? De la congregación. Pero hoy en día se les aplaude y hasta se les pide que saluden, porque como son personas adineradas, no importa si tienen su agenda gay, no importa si van en contra de la palabra de Dios, pero asisten a una iglesia. Simplemente que son, ¿cómo dicen? De pensamiento, de mente abierta, ¿verdad que sí? Es que yo soy cristiano, pero soy cristiano de mente abierta. Si usted supiera la cantidad de gente con mente abierta que está en el infierno hoy en día. No lo digo yo, lo dice la palabra. Los falsos maestros que se apartan de la verdad deben de ser sacados de la congregación, y que no tengan nada que ver con ellos. Son apartados la fe porque la rechazaron. Eso está en 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron ¿a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Diga conmigo: corruptos de entendimiento. Así es que por favor ya dejemos a un lado la mente abierta, dejemos a un lado es que yo pienso de una manera diferente. Dejemos a un lado las tonterías no bíblicas y comencemos a interpretar la palabra de Dios como se debe y como corresponde. Escuché a una persona, no sé ni siquiera si sea pastora o si sea maestra, sabrá Dios quién será. Estaba diciendo que Jesús no fue pobre, que Él fue muy próspero, que Él tenía una casa a la orilla de la playa. Y da el versículo, y cuando ves el versículo no habla de eso. Y que tenía mucho dinero, que por eso necesitaba tesoreros. Y cada gente que usted escucha, dile al que está a tu lado: somos privilegiados. El tener un seminario bíblico en la iglesia, el entender y poder interpretar la palabra de Dios, somos privilegiados. Pero ¿saben qué tiempos vivimos? En tiempos donde la gente no quiere escuchar. ¿Sabe cuándo van a querer escuchar? Cuando ya no haya palabra
que se predique. Vendrán tiempos donde la gente tendrá comezón de oír, pero ya no va a haber palabra que se enseñe y que se predique como hoy en día. Por eso le damos gracias a Dios por aprovecharla hoy en día. ¿Alguien dice amén? Apláudale fuerte al Señor, por favor. De la misma manera que Janes y Jambres, los hechiceros del faraón, se opusieron a Moisés, estos falsos maestros se oponen ¿a quién? A la obra de Dios. Tenga en cuenta que aunque estos hechiceros no se mencionan en el Antiguo Testamento, a lo largo de siglos la tradición les da nombres a estos hechiceros anónimos. Ya para el año 150 antes de Cristo se recordaba a los hechiceros del faraón, representados por dos de ellos llamados Janes y Jambres. Un ejemplo similar de la tradición fue el ponerle en nombre de Dives al hombre rico de Lucas 16, 19 al 31. Diga conmigo, la Biblia y por otra parte la tradición. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros hablamos de dos fuentes de conocimiento. La primera es la palabra en sí, la Biblia bien interpretada, y la otra es la tradición. Diga conmigo, lo que enseñaba la tradición. Ahora, la tradición se convierte en dogma y no podemos asegurar ni meter las manos al fuego por dogmas. Pero la Biblia enseña doctrina. Diga conmigo, doctrina y dogma. La doctrina es la enseñanza establecida en la palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios por medio de los hombres de Dios que escribieron la Biblia, inspirados, que fueron revelada esa palabra de parte de Dios. Pero el dogma, ahí se mezcla la tradición. ¿Me siguen hasta aquí? Los judíos tienen un libro de las tradiciones o las enseñanzas de los rabinos llamado el Talmud. ¿Cómo se llama? Talmud. ¿Qué es el Talmud? Son las interpretaciones de los rabinos o de los sabios mezclada con la tradición, y por eso es que tenemos esta fuente, ¿ok? Era algo que ya para el tiempo de Pablo se entendía que estas dos personas que él menciona, por tradición, aunque el Antiguo Testamento no lo mencione por nombre, eran los hechiceros que se opusieron en contra de ¿quién? De Moisés. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, al mirar segunda de Timoteo 3:1 al 9, observe la frase en los postreros días. Los postreros días son un periodo de tiempo que se extiende desde la primera venida de Jesús hasta la segunda. ¿Vamos bien hasta ahí? Y luego dice, esto queda claro cuando leemos en segunda de Timoteo 3:5, a estos evita. Observe que estos incluye a los falsos maestros a quienes Timoteo combatía en Éfeso. Dile al que está a tu lado, evita a las malas amistades, evita a los falsos maestros, evita a las corrientes de este mundo que quieren moverte de tu fe en Cristo Jesús. Si usted no ha leído y estudiado la palabra de Dios profundamente, no debe de estar leyendo otra clase de libros, porque se va a confundir. Por eso cristianos terminan como testigos de Jehová, como sabatistas, como mormones. ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? La Biblia dice que fueron llevados como las olas del mar por cualquier viento de doctrina, porque su fundamento no estaba sólido. Ahora, aquí viene el problema de tener una Biblia y no entenderla. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas personas conocemos que tienen una Biblia, la leen, pero no la entienden? ¿De qué te sirve tener un equipo, una máquina que haga maravillas, pero cuando lees el manual no le entiendes? No te sirve de mucho, ¿cierto? Lo mismo sucede con la palabra de Dios. A veces se lee la Biblia y no se entiende. ¿Por qué no se entiende la Biblia? Porque ignoramos los procesos de interpretación para llegar a una correcta comprensión de un pasaje. Y ese es el problema de hoy. Cada quien
Enseña la Biblia como ellos la entienden, no como lo que dice, sino con el a mí me parece, yo pienso que, yo me imagino, para mí significa esto. Eso no es permitido en la enseñanza de un libro tan sagrado como la palabra de Dios. La Biblia solamente dice una cosa, al menos que sean pasajes oscuros y ahí las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas para sus hijos. Pero si son pasajes que tienen una interpretación correcta, se les debe de dar esa interpretación. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces él dice, evita a esta clase de personas. Además, lo que Pablo dice acerca de los falsos maestros nos ayuda a interpretar lo que había escrito acerca de las mujeres y de las viudas más jóvenes. Los falsos maestros se entrometían en las casas de algunas mujeres para ganar control sobre quiénes, sobre ellas. Eran astutos, querían controlar a algunas de estas mujeres. Los falsos maestros ofrecían enseñanzas y conocimiento, y algunas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los falsos maestros se aprovechaban de los sinceros deseos de las mujeres de aprender más acerca de Dios, pero ellos engañaban y manipulaban a las mujeres y a hombres, arruinando familias enteras, extraviándolas en falsos conocimientos. Yo no sé si aquí sucede, pero ¿sabe cuál era la estrategia de los testigos de Jehová en mi país, en México? Llegar a visitar a horas donde el esposo no estaba en casa y estaba trabajando. ¿Para hablar con quién creen ustedes? Con las mujeres. Y no sabe cómo les funcionó esa estrategia. Hoy en día esa estrategia los usan nuestros amigos de Royal Prestige. ¿Sí ha tratado con ellos o nunca ha tratado con ellos? Siempre te preguntan, ¿y va a estar tu marido, va a estar tu esposo en la casa? Y luego te quieren hacer sentir bien, como que tú mandas en la casa, ¿verdad? ¿Tienes el poder o la capacidad de tomar decisiones por tu cuenta propia sin consultar a tu marido? Y si tú les dices sí a esas dos cosas, ahí están en la casa para venderte, para que compres algo, pero que no se entremeta tu marido. ¿Me siguen hasta aquí? Lo mismo sucedía en la antigüedad. ¿Por qué ustedes creen que esto sucede, mis queridas hermanas? Porque las mujeres tienden a ser más emocionales que lógicas o racionales. Y no se lo digo ofendiendo a nadie, es por diseño de Dios. El hombre es más racional, es más lógico, la mujer es más emocional. Pero también la mujer se convierte en ayuda idónea para el hombre. Entonces, cuando Dios une al hombre y a la mujer, diga conmigo, se complementan. Lo que le falta al hombre, la mujer lo tiene. Lo que le falta a la mujer, el hombre lo tiene. Y juntos, diga conmigo, se complementan. No, pero con ganas, se complementan. ¿Alguien dice amén? Entonces ellos llegaban, confundían a las mujeres. Ahora, yo espero equivocarme, pero siempre en la iglesia nos han enseñado que la responsabilidad del hombre, y lo cual es correcto, y el sacerdote del hogar es ¿quién? El hombre. La responsabilidad del hombre es enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a su esposa, llamarlos a la oración, enseñarles la palabra de Dios. Y a veces la mujer, sabiendo que es responsabilidad del hombre, no se educa por cuenta propia. No se siente responsable de ella estudiar por su propia cuenta la palabra de Dios a profundidad para enseñarla a sus hijos. Eso es en el día de hoy que tenemos la libertad de juntos estudiar la palabra de Dios por igual. En la antigüedad, en los tiempos de Pablo, era terrible y muchísimo peor, porque las mujeres no aprendían igual que los hombres. Los que se sentaban enfrente o alrededor del rabí eran los maestros, y las mujeres estaban allá atrás aprendiendo y escuchando en silencio, si querían, y si no, el hombre llegaba y enseñaba a casa. Entonces los falsos maestros
usados por el diablo, escogieron una muy buena táctica. A las mujeres las podían manipular. No tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios, las podían engañar. Y luego ellas conversaban con sus esposos. Y luego ellos conversaban con las familias enteras. Y así los apartaban a todos de la verdad. ¿Me siguen hasta aquí? Usted me dirá, pastor, eso no sucede hoy en día. Usted no sabe la cantidad de personas que he conocido donde de repente la esposa o el esposo llegan con unas ideas a la casa que tú te quedas sorprendido. ¿En qué momento se dejaron llevar por otras corrientes de otras ideologías? Lo que los falsos maestros hacían por medio de unas cuantas mujeres en Éfeso motivó a Pablo a establecer reglas estrictas para proteger a otras mujeres y a otras ¿qué? Familias. No es de extrañar que Pablo no les permitiera a las mujeres enseñar en algunos casos. Estamos en la página 215. Comprender los métodos de los falsos maestros nos ayuda a interpretar las reglas generales de Pablo para aquellos días. ¿Por qué a veces no se le permitía enseñar a la mujer? Porque muchas de esas mujeres que querían enseñar ya estaban contaminadas con las ideas de los falsos maestros. Al mirar la lista de Pablo sobre los 18 pecados de las personas en los postreros días, vemos que el primer pecado de la lista es amadores de ¿qué? De sí mismos. Amarse a uno mismo más que a Dios es el origen, la fuente contaminada de los otros pecados. El cristianismo confirma el amor a sí mismo en la relación correcta con Dios y con el prójimo, y no excluye el placer dentro del plan de Dios. A menudo el pecado es el resultado de un deseo desequilibrado o que va más allá de los límites. ¿Cuál es el pecado? Diga conmigo, los deseos desequilibrados que van más allá de los límites establecidos por Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Pablo ya ha llamado la atención sobre algunos de los 18 pecados de los falsos maestros. Ellos aman el dinero, son jactanciosos, son orgullosos, son impíos, pero mayormente tienen apariencia de ¿qué? De piedad, aunque niegan el poder de esta para transformar vidas, pues la sabiduría de lo alto no da lugar a discusiones ni una vida pecaminosa. Entonces, los falsos maestros tenían una característica que no podemos permitir que suceda hoy en nuestras vidas. Diga conmigo, hablaban de piedad, pero con sus actos y su estilo de vida la negaban. Hablaban una cosa, pero vivían totalmente lo contrario. Se presentaban de una manera, pero vivían una vida pecaminosa. ¿Me siguen hasta aquí? Para ser un vaso de honra tenemos que evitar relaciones cercanas con las que aman la maldad y escoger amigos que amen a Dios y vivan para hacer el bien. Dile al que está a tu lado, no tenga relaciones cercanas con los que aman la maldad. ¿Me estoy explicando o no? No tengas relaciones cercanas de amistad con personas que aman la maldad. Se lo voy a volver a decir. Cuando usted tiene amistades cercanas que aman la maldad, no solamente va a afectar su vida, su matrimonio, sino que van a afectar hasta sus hijos. ¿Dónde cree usted que van a aprender todas esas malas mañas? ¿Ah? ¿Me siguen hasta aquí? Con las personas llenas de maldad. No importa si es familia, si es una persona que no sigue a Dios, usted tiene que cuidar de su familia. ¿Sabe quiénes son los que más arrastran o corren el riesgo de arrastrar a sus hijos? Sus primos. ¿Sabe quiénes van a ser los primeros que les van a invitar el churro de marihuana o la droga? Sus primos, de sus hijos. ¿Sabe quiénes van a ser los primeros en hablarles de otras cosas?
para que traten cosas que a Dios no le agrada? Los cercanos a ellos, los hijos de sus amigos que no tienen temor de Dios. ¿Usted sabe de qué conversan sus hijos? ¿Con personas no cristianas? ¿Con personas impías? Tenemos una forma de ver la vida totalmente distintas. Las conversaciones que tenemos son totalmente distintas. Podemos tener conocidos, podemos tener personas con las que nos hablamos, nos llevamos bien, compartimos de vez en cuando, pero no tenemos una amistad cercana. Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si usted se la pasa todos los fines de semana con el compadre que dice un montón de palabrotas, no se extrañe que al rato sus hijos estén diciendo malas palabras, porque las están escuchando. Si usted se la pasa cada fin de semana con el amigo que le encanta la bebida, usted no toma porque es cristiano, pero es que es mi amigo, pastor. No se sorprenda, hace rato a sus hijos se les antoja, y a escondidas suyas, de tanto verla, la curiosidad les entra. ¿Y a qué sabrá eso? Y al enemigo nada más tienes que abrirle una puertecita para que él haga una grande. ¿Me siguen hasta aquí? Usted me va a decir: ay, pastor, pero no podemos apartar a nuestros hijos de tanta maldad. No le estoy diciendo que los va a apartar, le estoy diciendo que procure hacer lo más que esté a su alcance para que no llegue a que sus hijos tengan los peores errores en su vida. ¿Me siguen hasta aquí? Esas amistades con las que usted comparte, tenga cuidado si son personas que no aman a Dios. Le puedo decir algo íntimo y no le dice a nadie. Yo tenía como, híjole, ¿qué les pudiera decir? Yo creo como 6 añitos. Me recuerdo que mi papá tenía un compadre. Estábamos de visita en la casa del compadre. Nunca se me olvida esta imagen. Es más, nunca se la dije a mi mamá porque me daba vergüenza. Mi papá estaba en un lugar allá en la sala de la casa. Yo estaba ahí en la cocina. Mi mamá estaba lavando trastes. Nunca se me olvida que llegó el compadre, la agarró de la cintura, de la cadera, y luego le pasó la mano por la nacha. Mi mamá nada más le hizo así y volteó para todas partes, porque mi papá era violento. Yo le aseguro que si mi papá ve al compadre haciéndole eso a mamá, ahí lo mata. Mamá asustadísima. Atrevido el compadre. Y se me quedó grabado en la mente por toda la vida. Usted me dirá: pastor, tú te estás yendo a los extremos. Solamente le estoy hablando de lo que la Biblia enseña. Cuando tú permites tener una amistad cercana con gente impía, atenta a las consecuencias. Atenta a aquello que pueda suceder. Después no te vayas a extrañar si una persona impía anduvo haciendo esto o aquello y le hizo daño a tu familia, porque no hay temor de Dios, porque todo se les hace fácil. Tú tienes que saber quién entra a tu casa, quién sale. Tú tienes que cuidar de tu familia. Tú tienes que estar al pendiente de absolutamente todo, porque esa es tu responsabilidad. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, evita las relaciones cercanas de amistad con gente impía y comienza a entablar relaciones de amistad con personas que son temerosas ¿de quién? De Dios. ¿Vamos bien? All right, vamos adelante entonces. ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué página? 2:15, ¿verdad que sí? A esto se evita, ¿ok? A simple vista esto se evita. Pudiera parecer un conflicto con Jesús, quien era amigo de los pecadores, pero Jesús mismo nos dijo que no deberíamos tener comunión con los que causan problemas entre los creyentes y se niegan a arrepentirse. Pablo escribió esta misma orden para los de la congregación que rechazaron la verdad y la disciplina.
Nuestro Señor Jesucristo dijo que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Amamos al pecador, le predicamos la palabra de Dios, tenemos compasión de él, pero no significa que va a ser nuestro amigo cercano. Les hago una pregunta: ¿Dios nos manda a hablar a los violadores, sí o no? Claro que sí. ¿Predicarles la palabra de Dios, sí o no? Sí. ¿Llevarlos a dormir a nuestra casa porque no tienen dónde dormir una semana? ¿Cuántos de ustedes meterían un violador en su casa? Yo no. Yo lo puedo ayudar de muchas otras maneras sin descuidar a mi familia. Así es que no malinterpretemos el amor al pecador con la cercanía de la amistad, que son cosas totalmente diferentes en la Biblia. ¿Vamos bien? Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente. ¿Sí me siguen ahí o no? ¿O quiere que vayamos a la Biblia, a 1 Corintios 5, 9 al 13? Porque eso está tremendo. No les estoy diciendo que no se junten con los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, con la gente del mundo. A ellos ámenlos, predíqueles. Más bien que tengan cuidado con personas que, llamándose hermanos, fueron fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes. Diga conmigo: maldicientes. ¿Qué es una persona maldiciente? Una persona grosera, una persona vulgar, una persona que habla con doble sentido todo el tiempo, una persona que dice malas palabras, que dice groserías. Tengan cuidado con aquellos que se llaman hermanos y de sus bocas salen malas palabras. No lo digo yo, ¿quién lo dice? ¿Verdad que hay muchos motivadores que se llaman cristianos que dicen un montón de malas palabras que les hace falta leer la Biblia? ¿Sí se da cuenta de eso o soy el único que noto eso? La palabra de Dios es clara. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho. Diga conmigo: borracho. Entonces, ¿usted puede permitir una borrachera en su casa? Por supuesto que no. Una borrachera en su fiesta de 15 años de su hija. No. ¿Me siguen hasta aquí? Una borrachera con aquellos que se dicen hermanitos, pero que se ponen bien borrachos. O ladrón, o con el tal, ni aun que comáis. Ahora, ¿por qué dice esto? Ahora, no está diciendo y hablando en contra de la restauración, porque este pasaje lo malinterpreta la iglesia legalista. Una persona cae en pecado y lo desechan. Una persona comete un error y se le van encima y ya no quieren hablarle, ya no quieren juntarlo. Pablo no está hablando de esa clase de personas. Pablo está hablando de las personas que se les corrige, que se les llama la atención, que se les da la oportunidad para que se arrepientan, pero que persisten en su pecado y no quieren corregirse y no quieren arrepentirse. Con los tales ni aun comáis. Diga conmigo: ay, Señor. Porque los que cometen un error y se arrepienten son restaurados. ¿Me siguen hasta aquí? El que confiesa su pecado es perdonado. El que confiesa y se aparta es restaurado. Pero las personas que persisten en vivir un estilo de vida que no agrada a Dios y se llaman cristianos, con esos no te juntes. ¿Cómo les llama eso la Biblia? Diga conmigo: a los hipócritas. Diga conmigo: ay, Señor. Para ser vasos de honra debemos establecer relaciones sabias con personas piadosas. Diga conmigo: personas piadosas. Dile al que está a tu lado: cuidado con el compadre. Ojalá que esa historia le quede en la mente.
Y no estoy hablando mal de los compadres, ¿eh? Si usted tuvo un compadre antes de ser cristiano, ya sabe que en la iglesia cristiana no hay compadres, ¿verdad? O tengo que empezar por la doctrina básica. Pero si tuvo un compadre antes de ser cristiano, una comadre, no estoy hablando de eso, ¿ok? Pero tenga cuidado. Y evitar amistades con los que desobedecen a Dios. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Conclusión: para hacer un vaso de honra, Dios nos deja la elección a nosotros, pero Él permanece fiel en cuanto a recompensar a los justos y castigar a quienes, a los impíos. Dile al que está a tu lado: la decisión es tuya. ¿Me siguen hasta aquí? Si usted vive como un vaso de honra, continúe tomando decisiones sabias, sabiendo que Dios ha prometido: y honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Vamos bien? Vamos adelante entonces. Siguiente, página 216. Terminar la carrera bien. ¿Me siguen hasta ahí? All right. Del 10 al 17 de 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, que había hecho contrario a todas estas personas que pecaban en contra de Dios. ¿Qué había hecho Timoteo? Diga conmigo: había seguido la doctrina. Pues tú has seguido mi doctrina. Diga conmigo: conducta. Diga más fuerte: propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en los días de Pablo, página 217, la gente disfrutaba al presenciar las carreras. Los atletas se entrenaban por lo menos 9 meses. ¿Cuántos meses entrenaban los atletas? 9 meses. Miles de personas se reunían en los estadios, tal como hacen hoy en las Olimpiadas. Pablo compara nuestra vida en la tierra con una carrera. ¿Cuál es nuestra vida en la tierra como cristianos? Diga conmigo: una carrera. Pero es una carrera importantísima. Para esa carrera tienes que entrenarte, tienes que prepararte todos los días, tienes que estar en forma espiritual. ¿Cuántos en forma espiritual están aquí? Dígame amén, aunque sea por fe. Tienes que estar en el gym espiritual, ¿verdad que sí? Haciendo todo lo que debes de hacer para estar en forma y correr esta carrera cristiana. Entonces dice: el premio al final de la larga carrera es la vida eterna con Dios en el cielo. Para ser ganadores de la carrera no tenemos que ser más rápidos, sino que debemos agradar a Dios y permanecer fieles hasta el final. ¿Cómo se corre esta carrera? Diga conmigo: viviendo, no, pero con ganas, agradando a Dios. Ahora más fuerte: agradando a Dios. Diga bien fuerte: lo único que quiero en esta vida es agradar a Dios. Así se corre. Y después de agradar a Dios, diga conmigo: permanecer fieles hasta el final. No hay que ir rapidísimo, no hay que ir lento. Pablo dijo: corro con paciencia la carrera, firmes, constantes, adelante, pero hasta el final. Nada de que me aparto de aquí a unos años. Y luego, ¿a quién le echamos la culpa? A los hermanos de la iglesia, ¿verdad que sí? A los pastores de la iglesia, a la iglesia. Como si Cristo o nuestro Señor Jesús o el apóstol Pablo hubieran dicho: corran con paciencia la carrera, puestos los ojos en la iglesia. ¿Ah? Nos hace falta leer la Biblia mientras corremos esta carrera cristiana. Para el que quiere volverse al lodo cenagoso y revolcarse como el cerdo o la marrana recién lavada, o como el perro que quiere comerse su propio vómito, como dice el apóstol Pedro, se necesitan solamente excusas.
Pero en realidad la culpa no la tiene nadie. Es el deseo del viejo hombre. Y si tú le das lugar, te vuelves a comer el vómito para atrás. Y te vuelves a revolcar en el lodo cenagoso. Y no llegas hasta el final. No le echemos la culpa a nadie. La escritura es clara. Pongan los ojos en el pastor. ¿Ah? Pongan los ojos en los hermanos, en los diáconos, en los líderes de la iglesia, que son tremendo ejemplo de una vida cristiana y del esfuerzo y de la pasión por Cristo. No. En los pastores que tienen una aurora aquí, o ¿cómo se le llama? Al circulito ese, como si fueran angelitos. No. Todos los servidores y en la iglesia somos personas imperfectas, corriendo la misma carrera, simplemente con diferentes responsabilidades. Pero al final de cuentas, seres humanos imperfectos. La iglesia es el mejor hospital, donde no hay gente perfecta, sino gente en recuperación. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que no culpemos la iglesia, no culpemos los pastores, no culpemos. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de todas las cosas, para permanecer fieles ¿hasta cuándo? Hasta el final. ¿Cuál es el final? ¿Hasta el final de mi vida o hasta que Cristo venga? Entonces yo debo de permanecer fiel a Cristo, sirviéndole, buscándole, haciendo mi labor de cristiano hasta que me muera o hasta que Cristo venga por mí. Ahí se acaba nuestra vida cristiana. Pastor, ¿cuándo vamos a dejar de asistir a la iglesia y de congregarnos? Nunca, al menos que haya persecución. Y aún así tenemos que buscar túneles o de manera secreta seguirnos reuniendo. Aunque yo pienso que si llegáramos a ese si llegáramos a ese nivel como la iglesia primitiva, yo creo que todo el mundo estaría dándole gracias a Dios en casita, sin reunirse. Qué terrible lo que hoy sucede, porque solamente buscamos excusas para dejar de hacer lo que nuestra vida cristiana nos demanda. ¿Cierto o no es cierto? Ahí es donde van a conocer si somos los discípulos de Jesús. Por sus frutos los. Por eso debemos de escudriñar nuestro corazón, si nuestro corazón está permaneciendo fiel a Dios en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida cristiana. Si te alegra cuando se cancela un culto, tienes problemas. Si te alegra cuando se cancela un día, una noche de oración, tienes problemas. Si te da pesar que hay un día de ayuno, tienes problemas. Si te da pesar que se llegó el día jueves, tienes problemas. Porque tu vida cristiana y tus responsabilidades cristianas deberían de ser un deleite, y deberías de ser capaz de hacerlo aunque hubiera persecución. La iglesia primitiva y la iglesia perseguida se escondía, pero se reunían. Tenían un lenguaje secreto, pero se reunían, aún a sabiendas de que alguien les iba a poner el dedo y que los iban a matar a todos, y aún así se reunían. Por eso debemos de orar como oraba el pastor Ulises hace un ratito. Señor, ayúdanos a volver a la senda antigua, a ser esa iglesia del Nuevo Testamento, forjada con el Espíritu Santo, llena de poder, que usa con destreza la palabra de Dios. Ustedes no saben la tristeza que me da que hoy en día la gente sepa más de futbolistas, de cantantes, de actores, de influencers que de la Biblia. ¿Usted sabe cuánta gente está leyendo el libro de Job? El libro de Job es extraordinario. El domingo, con la ayuda de Dios, terminamos, pero no reunimos a nuestra familia, no reunimos a nuestros hijos. No nos importa. Le digo por lo que dicen las estadísticas. A veces me atrevo a preguntar: ¿verdad que sí estás leyendo? Qué terrible. Te motivamos, te animamos,
tratamos de emocionar a la gente. Y la gente está tan ocupada en cosas triviales de esta vida, en cosas sin sentido, que no tienen tiempo para lo más importante. Y cuando las familias se destruyen y nuestros hijos se apartan de Dios, nos preguntamos ¿qué pasó? No hay una educación cristiana y una fidelidad a Cristo que comience en la casa. No estoy generalizando. Hay muchos que sí lo hacen, pero hay muchos otros cristianos que no. El domingo voy a leer el último capítulo de Job. Buenísimo, cayó en domingo y es la restauración de Job. Para el lunes, después de este domingo, en esa semana vamos a leer otro libro. Va a ser el libro de Ruth. Si no me equivoco, tiene 4 capítulos. Lo vamos a leer en esa semana, un capítulo por día. Y para el domingo voy a estar predicando acerca de Ruth, la providencia de Dios con Ruth y su suegra Noemí. Le voy a explicar muchas cosas que quizá no sabe, tradiciones, diferentes cosas. Y después de ahí ya estoy viendo cuál vamos a leer, porque quiero que leamos los libros del Antiguo Testamento lo más rápido que podamos para darle al Nuevo Testamento. Ojalá que puedan acompañarnos en esta jornada. Un capítulo al día del libro de Mateo, 24 días y terminamos. Menos de un mes leemos un libro. Y teniendo introducción al Nuevo Testamento, vamos a entender de qué está hablando. Una maravilla. La mesa está servida. Nada más necesitamos los comensales. Pero hoy estamos en tiempos como la parábola de nuestro Señor Jesucristo, donde el dueño del banquete, aquel hombre que hizo aquel gran banquete, extendió la invitación con tiempo a sus invitados para que vinieran a esa gran cena, y todos tenían una excusa para no hacerlo, para no comer, para no alimentarse. Voltea al que está a tu lado y dile, o háblate a ti mismo, porque somos demasiados ahorita. Dite a ti mismo, ¿cuál es mi excusa? ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pastor, pero ¿cómo vamos a hacer para terminar bien la carrera? Página 217. Para terminar la carrera bien debemos continuar viviendo ¿a qué? A la luz de las Escrituras y de quien hemos aprendido. En esta sección Pablo deja a un lado las características de los falsos maestros para referirse a Timoteo, su hijo en la fe. En los 8 versículos de 2 de Timoteo 3:10 al 17, Pablo se refiere a 6 temas acerca de los cuales ya había escrito: la larga relación de Timoteo con Pablo, el modelo de lealtad, el llamado al sufrimiento, el mandato de continuar siguiendo a Cristo, así como Pablo y otros lo han seguido. Recuerden que estamos en época de persecución cuando se escriben estas cartas. La fe de los antepasados de Timoteo, el enfoque en la salvación. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, estudiar y obedecer las Escrituras, página 218, es una clave importante para terminar bien nuestra carrera. Diga conmigo, estudiar. No leer, diga conmigo, estudiar. Es bueno leer, pero es mejor estudiar. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de leer las Escrituras o de estudiarlas. De estudiarlas. Él no dijo lea las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Él dijo escudriñar. Como se escudriña un gran tesoro para sacar lo mejor de él, así escudriñen y estudien las Escrituras. Mandato de Jesús: estudiar y obedecer las Escrituras es una clave importante para terminar bien nuestra carrera. El amar y honrar la palabra de Dios
seguimos las huellas de ejemplos piadosos anteriormente, Pablo había exhortado a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿cómo? Bien la palabra de qué? De verdad. Diga bien fuerte: estoy usando bien la palabra de verdad. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas. ¿Desde qué edad nuestros niños tienen que saber las sagradas escrituras? Desde la niñez. Por eso es tan importante llamarlos a leer la palabra de Dios. Amén o ay, Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo: las escrituras que desde la niñez había leído. Página 219. Solamente a través de las escrituras podemos aprender cómo ser salvos. Pablo enfatiza que toda escritura es inspirada por Dios, así que podemos decir que la Biblia es inspirada. La inspiración es el proceso mediante el cual Dios sopla su mensaje en los escritores de las escrituras, quienes llevados por el Espíritu Santo escribieron lo que Él quería, libres de ¿qué? De error. Subrayen eso, a eso se le llama inspiración bíblica. Escribir libres del error. Ya que Dios infundió las escrituras y guió a los escritores por el Espíritu Santo, podemos afirmar que la palabra de Dios es inerrante. Otra característica de las escrituras: verdadera y libre del error. Eso significa inerrante. Y también es que infalible, es decir, digna de toda confianza, confiable, incapaz de equivocarse, de engañar o de desviar a las personas. Observe que inerrante e infalible tienen significados muy parecidos y son casi sinónimos. Confesar que la escritura es inspirada, inerrante e infalible es comprometernos a obedecer, armonizar e integrar todo lo que la escritura declara sin excepción. Yo debo creer que las escrituras vienen de Dios, sin importar que algo no me guste. Debo anhelar vivir por la escritura, permitir que moldee mis creencias. Subrayen eso, por favor. La escritura moldea mis creencias, la escritura moldea mi conducta y mis compromisos. ¿Alguien dice amén? Hay dos maneras en que usted puede estudiar la Biblia. La manera equivocada es estudiar la Biblia con su mente predispuesta. La manera correcta es estudiar la Biblia para disponer su mente. ¿De qué manera estudia usted la Biblia? ¿Vamos bien? La Biblia es como un espejo que nos revela nuestra verdadera condición. ¿Cuántos pueden decir amén? Santiago 1:22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera ¿en dónde? En un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, bendecido en lo que hace. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, nosotros debemos de ver la Biblia como un espejo que nos revela nuestra verdadera condición para que mejoremos y cambiemos. Lección 30 y última, y con eso vamos ya a terminar. ¿Me siguen hasta ahí? Terminar la carrera bien, parte 2. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios, dice la Biblia, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques ¿qué? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Diga conmigo: predicar la palabra. Que instes a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué más debemos de hacer con la palabra? Redarguye.
¿Qué más? Reprende, aunque no nos guste que nos reprendan, tenemos que reprender. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si tan solo prestáramos atención a los versículos del 1 al 8 de este capítulo 4, tendríamos una iglesia influyente, poderosa, haciendo la labor que debe de estar haciendo. Con tan solo nos dice: evangelista, cumple tu ministerio, ya estaríamos a otro nivel. ¿Cierto o no es cierto? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Alguien dice amén? Para terminar bien la carrera, los siervos de Dios deben de enfatizar la palabra. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. Digan bien fuerte: predicar la palabra. Predica la palabra con preparación previa. ¿Alguien dice amén? Y aquí vienen algunas cosas que tenemos que nos pueden guiar para tener un balance cuando se predica la palabra. Predica la palabra con preparación previa, predica la palabra en una manera relevante, predica la palabra con mucha paciencia, predica la palabra con perseverancia hasta el final de la carrera. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es la preparación previa? Saber de lo que voy a hablar antes de pararme en un púlpito a ver qué se me ocurre. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes pueden distinguir a una persona que no se preparó antes de predicar la palabra. No tiene orden, no tiene hilo del mensaje, revuelve todo, habla de todo y a la misma vez habla de nada. Sus pensamientos no están en orden. El escritor aquí nos habla acerca de predicar sermones expositivos de la Biblia. ¿Sabe lo que es un sermón expositivo? Un sermón expositivo es un sermón que hace un análisis hermenéutico y desglosa un pasaje para predicarlo. Es lo que hacemos precisamente en seminario bíblico. Ahora, va a haber ocasiones en que yo pueda traer un sermón expositivo y vamos a interpretar la Biblia, le voy a enseñar el contexto histórico cultural, el análisis léxico sintáctico del pasaje, vamos a hacer un análisis hermenéutico y luego voy a terminar aplicándolo. A veces son sermones temáticos, a veces hay muchas formas de predicar sermones. Pero si queremos crecer y usar la palabra de Dios correctamente, necesitamos sermones expositivos o clases de seminario bíblico, que una clase de seminario bíblico es lo más expositivo que puede haber. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Pero si hay una iglesia que no tiene seminario bíblico, sus estudios bíblicos deberían de ser expositivos. Agarrar toda la carnita del pasaje e interpretarlo y enseñar ese pasaje entendiendo lo que verdaderamente significa el pasaje. ¿Cuántos se recuerdan cuando tuvimos la clase de las parábolas de Jesús? ¿Se recuerdan? Esos son mensajes expositivos. Haces un análisis histórico, cultural, léxico, sintáctico, un análisis teológico. Entiendes todo lo que rodea el pasaje, le das una correcta interpretación, entiendes el significado y el contexto del pasaje, lo que el escritor tenía en mente al escribir, y luego lo aplicas. Ese es un mensaje expositivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, predique la palabra de Dios de una manera relevante.
Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. ¿Qué debe de hacer el predicador? Redarguir. ¿Qué más? Reprender. ¿Qué más? Exhortar con toda paciencia y doctrina, pero de una manera relevante. ¿Qué es una manera relevante? De acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. Eso se logra con la aplicación. Esto es lo que significa, esto es lo que estaba pasando cuando se escribió el pasaje. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria para ponerlo en práctica el día de mañana o al salir de las instalaciones de la iglesia? ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, ese es de manera relevante. ¿Vamos bien? Vamos adelante entonces. Predique la palabra con mucha paciencia para que la corrección y la reprensión no sean ¿qué? Severas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Diga conmigo, corrección y reprensión, pero con amor, no con insultos. ¿Me siguen hasta aquí? Una de las cosas que yo tengo mucho cuidado cuando traigo un mensaje de exhortación o de reprensión para la iglesia es predicarlo, como dice la palabra de Dios, con toda paciencia y doctrina. Porque es bien fácil en un mensaje de reprensión y de exhortación insultar a las personas o hacerlas sentir como lo peor. Y cuando tú haces sentir a una persona así, es porque el pastor o el predicador se siente que nadie sabe más que él. Entonces te hace sentir a ti un ignorante que no sabe absolutamente nada. Y no hay peor cosa que un pastor arrogante que se siente la última Coca-Cola en el desierto, que siente que solamente él tiene la razón y sabe la escritura. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, el apóstol Pablo le está hablando a un pastor, Timoteo, pero eso aplica para cualquier persona que enseña la palabra de Dios. Aplica para los maestros, para los líderes cuando enseñan a los matrimonios. Aplica incluso cuando evangelizamos. Cuando evangelizamos no puedes llegar todo arrogante, todo altivo, diciendo es que tú no sabes de lo que hablas. Tienes que llegar con paciencia y doctrina y amor para poder ganar a otros. De lo contrario van a creer que te sientes que solamente tú tienes la verdad y que eres el poseedor de todos los secretos. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando usted escucha a un predicador que se la pasa, un maestro que se la pasa diciendo los secretos para esto, los secretos que nunca has escuchado, los secretos más escondidos, él tiene un problema con esto, porque siente que solamente lo sabe. ¿Cuántos secretos esconde la Biblia, mis queridos hermanos? Ninguno. La Biblia es la revelación de Dios para el ser humano. ¿Y sabe qué significa revelación? Correr el velo para mostrarnos aquello que al ser humano le era imposible conocer por su propia cuenta. La Biblia no encierra secretos, la Biblia revela y muestra la verdad. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que cuando venga alguien y le diga los secretos, las llaves escondidas, los códigos escondidos en la palabra de Dios, corra de ahí, porque la Biblia es una revelación, no un libro lleno de secretos. Si te dedicas a estudiarla correctamente, vas a sacar toda la esencia de la palabra de Dios. Cualquier persona que se compromete a estudiarla puede entenderla y adquirir todo lo que la riqueza de la palabra de Dios quiere ofrecernos. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Siguiente, número 4, predique la palabra con perseverancia hasta el final de la carrera. Diga conmigo, hasta el final de mi carrera. ¿Cuándo debo de dejar de enseñar y hablar de la palabra de Dios? Diga conmigo, hasta que me muera o hasta que Cristo me lleve. ¿Cuándo le debo de dejar de hablar a mis hijos? Hasta que me muera o Cristo me lleve. ¿Cuándo debo de dejar de predicar la palabra de Dios a mis familiares? Hasta que me muera o Cristo me lleve. Claro, debemos de ser, ¿cómo le digo? Astutos, sutiles. Si tenemos un familiar que siempre se molesta cuando le hablo de mi fe, yo debo de tocar las aguas, ¿verdad? Pero nunca dejar de predicar. Cualquier oportunidad, estás en el asador, de repente va a voltear la carne. Ay, me quemé. Ay, cuñado, imagínate si así está de caliente, ¿cómo va a estar el infierno? Por eso tenemos que acercarnos a Cristo, punto. That's it. Ya, no hables más. 5 segundos le hablaste acerca del infierno, lo dejaste pensando. No se enojó, no nada. Ya si te sigue la plática, pues entonces le sigues. Si ves que se enoja y ya se están levantando los ánimos, espérame tantito, tengo que ir al baño. Y ya corta la plática. O voy a ir a tomar agua. Déjame por una soda. Pero nunca dejar de predicar. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? C, para terminar bien la carrera, cuide su actitud cuando otros lo hieran. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a leer del versículo 9 en adelante ya para terminar. Procura venir pronto ¿a qué? A verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Y quién no quería a Marcos al principio? Pablo, ¿verdad? Pero entendió que era un jovencito que tomó malas decisiones. Pero ese jovencito que no quiso ir a un viaje misionero por temor a la malaria y a los peligros que había en el mar y por tierra, creció y maduró y demostró ser un siervo de Dios. Ahora dice, ¿trae a quién? A Marcos, ¿verdad que sí? Porque me es útil ¿para qué? Para el ministerio. Diga conmigo, antes era inútil, pero ahora soy útil. Amén. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos ¿qué? Males. El Señor le pague conforme a sus. Pablo es el que describió, mía es la venganza. Así es que no tiene nada de malo decir, Señor, me hirieron, me lastimaron, los pongo en tus manos. Tú encárgate de ellos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién está siempre a tu lado cuando todos se desamparan? Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Y qué hizo y qué va a hacer con nosotros cuando todos nos desamparan? Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia, todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cuando alguien te hiera, cuida tu actitud y no tomes venganza por tu propia
cuenta. Ponlo todo en las manos de Dios. Sobre todas las cosas guarda tu testimonio. Déjale la venganza a Dios cuando los pecadores te lastimen. Él se va a encargar de absolutamente todo. Página 225. Perdone a los que le fallan en su momento de mayor necesidad. Va a haber momentos en tu vida que cuando más tú necesitas a las personas que tú piensas que van a estar ahí, y quizá no van a estar. En tus peores necesidades quizá no van a estar a tu lado. Pero también tienes que aprender a perdonarlos. ¿Cómo te consuelas a ti mismo cuando todos te abandonan y todos te dejan? Sabiendo que Cristo siempre estuvo contigo y te fortaleció y nunca te dejó. Dale un fuerte aplauso, Señor. Página 225. No permita que sus expectativas no cumplidas nublen su visión del ministerio. Va a haber ocasiones en que nosotros vamos a esperar más, pero solamente Dios tiene un plan perfecto. Va a haber ocasiones en que queremos hacer más y lograr más. No te desesperes, Dios es perfecto. Él sabe la medida en que va dando las cosas en el ministerio. Y por último, no permita que las decepciones en sus relaciones sacudan su confianza en Dios. Aunque los hermanos habían abandonado a Pablo, él todavía creía que Dios completaría la salvación que él había comenzado. Él confiaba que el Señor lo libraría, ya fuera de la muerte o por medio de esta. De que nos libre el Señor, Él nos libra. Nos libra de la muerte o nos da la vida eterna. ¿Vamos bien hasta ahí? Por medio de esta nos libra del castigo eterno. Las amistades rotas están entre las experiencias más amargas de la vida. Algunas veces cuando perdemos a un amigo morimos un poquito. Timoteo no estaba con Pablo en la prisión romana. Demas lo había abandonado. Crescente y Tito habían partido para otros países. Así que Pablo le envió un mensaje a Marcos para que fuera y le ayudara por última vez. Pablo había enviado a Tíquico en una misión a Éfeso. Lucas fue el único colaborador de Pablo en Roma. Junto con unos cuantos creyentes llamados Éubulo, Pudente, Lino y Claudia y otros hermanos no identificados. Pablo no estaba completamente solo. A él se le permitía recibir algunas visitas, así que le pidió a Timoteo que fuera. El acceso a Pablo en la prisión era limitado, pero Dios estaba con el apóstol todo el tiempo. Diga conmigo: Dios está conmigo todo el tiempo. Los amigos humanos pueden abandonarnos, pero Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Él está con nosotros incluso hasta el fin de los tiempos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: en medio del dolor de las amistades rotas, en medio del dolor de las traiciones, en medio del dolor de las amistades que no continuaron contigo, que pensabas que iban a estar ahí contigo, pero que no estuvieron, está Cristo que nunca te deja, nunca te abandona. Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Algunos de nosotros desearíamos que este versículo no apareciera en la Biblia. Otro versículo como este es el consejo de Pablo para que Timoteo bebiera un poco de vino por sus frecuentes enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos también se enferman. ¿Me siguen hasta aquí? Y no es falta de fe que un cristiano esté enfermo, ¿cierto? Como algunos legalistas enseñan. Aún a los apóstoles más grandiosos como Pablo no se les cumplía todo lo que pedían en oración. También a ellos Dios les dijo no como respuesta. Así es que nunca, pero nunca ante diciéndole a Dios: no aceptamos un no como respuesta. Esa oración no existe, no es bíblica. Aún a los apóstoles más grandes de la historia Dios les dijo no. Aún muchos de ellos murieron de enfermedades y de persecución.
Al reflejarnos nosotros mismos en la vida de Pablo, recordamos algunas respuestas especulares a sus oraciones. Su poderosa oración cegó a Elimas, el mago de Chipre, cuando obstaculizaba la salvación del procónsul. En Iconio Dios confirmó las oraciones y el mensaje de Pablo con señales milagrosas y prodigios. En Listra, Pablo, que hablaba más en lenguas que sus seguidores, sanó a uno que era paralítico desde su nacimiento. En el concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé hablaron acerca de las muchas señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. En Filipos, después de haber sido golpeados, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Cuando un terremoto sucedió, los fundamentos de la prisión, abrió los cerrojos de las puertas e hizo que las cadenas de cada prisión se cayeran. En Éfeso, 12 hombres fueron instantáneamente llenos del Espíritu Santo y profetizaron cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos y oró. También en esta gran ciudad de Éfeso, donde Timoteo después pastoreó, Dios hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo, de manera que aún los pañuelos y los delantales que él había tocado sanaban a los enfermos y enviaban a los demonios a buscar nuevas moradas. Diga conmigo, ese era Pablo. Pero si alguien empieza a vender pañuelitos y cosas así, no los vayan a andar comprando. Son oportunistas que usan un versículo para sacar beneficio. Hoy en día, alguien como Pablo es difícil encontrar. Que aún con sus paños la gente sea sanada y los demonios huyan. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy cuando la gente promete eso es meramente negocio. Más tarde Pablo se despidió de Trófimo y otros en Macedonia y viajó a Troas, donde sus oraciones levantaron a Eutico cuando éste cayó de una ventana en el tercer piso de una casa después que Pablo había enseñado toda la noche. Hoy la gente se queja por 2 horas, 3, no, 1, 2, 3, por 2 horas y media de culto. Y aquí Pablo enseñó toda la noche. Y el que se quedó dormido se cayó y se murió. Imagínense si esas cosas sucedieran hoy en día. Pero Pablo, con el poder del Espíritu Santo, como trató de aguantarse, lo resucitó. Unas historias que encontramos en la Biblia extraordinarias. Imagínense que a cada persona que se durmiera en un culto le pasara algo así. Dios mío. De camino a Roma, las oraciones y la comunión de Pablo con Dios salvaron la vida de 276 personas cuando una gran tormenta hizo naufragar el barco en que viajaban. Y en la isla de Malta, el apóstol, cuya vida estaba impregnada de oración, se sacudió una víbora de la mano y la echó al fuego. Sanó al padre de Publio, el hombre principal de la isla, y sanó a todos los enfermos de la isla. Entonces, ¿por qué fue que este gigante espiritual no pudo hacer la oración de fe que sanara a Trófimo o a Timoteo? No lo sabemos. Juntamente con Pablo tenemos que dejarle a Dios nuestras expectativas no cumplidas. Regocijémonos de que nuestro nombre está escrito ¿en dónde? En el cielo. Demos gracias por las oraciones que nuestro Padre ha contestado y continuemos adorándole a Él, quien es eternamente fiel, bueno y digno de confianza. Cierro con esto. El hecho de que haya sido una persona grandemente usada por Dios no garantiza que va a sanar a todos. Timoteo, Pablo oró por él, pero no sanó. Este otro enfermo dice, lo tuve que dejar enfermo. Y es muy probable que haya orado por él. A pesar de ser una persona usada en milagros, no se trata de lo que yo quiero, sino lo que Dios dispone. No se trata de lo que yo diga, sino de lo que Dios decida conforme a su bendita y perfecta voluntad. ¿Alguien dice amén? Eso es palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie. Terminamos. Wow. Yo sentía que ya no acababa. Ya estaba a punto de echarme para